took almost 10 months to invest heavily in preparing the culture of that church. ¿Cómo están, hermanos? ¿Me pueden escuchar? Sí. The only hope of salvation. God sent his son to fulfill the requirement. Yeah, that's awesome. What application is that? Hermanos, ¿pueden escucharme? Sí, se oye claro. ¿Pueden escucharme, hermanos? Sí. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, se escucha. When we was in school, my best friend, Larry Harris, this motherfucker had Brown, Penn, all the Ivy Ahora Leagues. sí. ¿Me escuchan? I had Sí, se escucha. Todos escuchan, ok. Creo que ahora está todo en orden. Bueno, quería darles una bienvenida. Me llamo Kurt Grothy, trabajo en el programa hispano acá. Algunos ya los conozco, pero estoy acá en esta mañana con Dr. Pierre, que va a estar compartiendo con ustedes. Es un privilegio, ¿no? Al tener esa brecha de tiempo y espacio con sus materias, estudiando online, tener un periodo de tiempo donde pueden interactuar en vivo. Así que espero que sea de gran bendición este tiempo. Y bueno, voy a básicamente dejarlo a Dr. Pierre que a partir de acá yo voy a traducir por él. Y después cuando tengan preguntas. Hola. Quería saludar a todos y saben lo que voy a hacer, voy a poner en mute a todos ahora y después van a poder sacarlo ustedes cuenta, pero déjame ver cómo hacer eso. Mute. A ver. No, él va a poner mute. Sí, él va a poner mute y de ahí va a autorizar a quien pueda hablar. Well, that's the tough thing is then they can't unmute themselves. So it's what we always run into. Oh, okay. Well, what should I ask them to? Yeah, so you ask them to mute their own so that if they speak, they can unmute themselves. Yeah. ¿Pueden sacar el sonido cada uno de su video? Ok. Si pueden, a ver si puedo hacerlo por vos. Sacar el sonido. Porque la verdad, ahí está. Jaime, ¿podrías sacar lo tuyo? Oh, ya lo hice por vos. David, ¿podrías sacar el sonido de lo tuyo? Buenos días. Buen día. Si pueden sacar el sonido de su video, sería de ayuda. Ok. Creo que ahí vamos. ¿Nos pueden escuchar, sí? Ok. Should say what it said again. Yeah. Well, my name is Jeremy Pierre, and it's a privilege for me to be teaching you all. Me llamo Jeremy Pierre, Dr. Pierre, y es un privilegio enseñarles a ustedes en este tiempo. We found that live syncs work best if we have an open Q&A where we're interacting about things you're dealing with. Hemos descubierto que estos tiempos funcionan de la mejor manera cuando haya un tiempo de pregunta y respuesta y podemos tratar asuntos que están manejando ustedes en sus iglesias. Or questions that have been provoked from the lectures or the reading material. O, si no, preguntas que han tenido a lo largo de su tiempo estudiando en la clase. But before we start the open Q&A, Pero antes de comenzar el tiempo de pregunta y respuesta, I want to share with you a brief devotional thought from Scripture. quisiera compartir con ustedes un pensamiento brevemente acerca de las Escrituras. Very short verse, but very big implications for counseling. Un versículo muy cortito, pero tiene implicaciones enormes para consejería. Ephesians 5, verse 1. Efesios capítulo 5, versículo 1, y voy a estar usando, porque es la Biblia que tenía en el momento,
la nueva versión internacional. So Ephesians 5:1, I'm just going to read this one verse. Efesios 5:1, voy a leer este versículo 1. Therefore, be imitators of God as beloved children. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Muy amados. Good. This verse actually is a very good summary of what Christian maturity looks like. Este versículo en verdad es un resumen muy bueno de cómo se ve la madurez cristiana. In counseling terms, human maturity. En términos de consejería, la madurez humana, What are we trying to form people into? ¿qué es lo que estamos buscando a formar a la gente? And that is imitators of God. Y eso es imitadores de Dios. What does it mean to imitate? ¿Qué quiere decir imitar? Imitate is not just to mimic behavior. Imitar no es simplemente copiar comportamiento. It means to see the world in a way that's similar to the way God sees the world. Quiere decir ver el mundo de la misma manera o similar a que Dios mira el mundo. And as you move to the later lectures in this class, Mientras ustedes avancen en los discursos y lectura de la clase, we're going to talk about the dynamic heart. vamos a hablar acerca del corazón dinámico And the way you see the world y la manera que ustedes vean el mundo is determined by what's in your heart. está determinado por lo que está en tu corazón. So the beliefs, the desires, Entonces las creencias, los deseos and the choices y las elecciones that flow from your heart que fluyen de tu corazón will determine determinan how you see the world. cómo ves el mundo. So to imitate God Entonces imitar a Dios means significa to believe what he says is true, creer lo que Él piensa que es verdad, to desire what he says is desirable, desear lo que Él dice que es deseable and to choose what he would choose y elegir lo que Él elegiría in your situation. en tu situación particular. So this instruction to be imitators of God Entonces esta instrucción de ser imitadores de Dios is about the outside se behaviors trata de los comportamientos externos and the inside of your heart. y lo que pasa adentro en el corazón. And that's the goal of counseling, Y eso es la meta, el objetivo de Consejería Bíblica, is to help people understand de ayudar a la gente a comprender that the outside behaviors que los comportamientos externos, of how they're responding to their de situation cómo responden a sus situaciones, flows from the inside fluye del corazón, de adentro, of what they believe, de lo que creen, what they desire, lo que deseen and what they choose. y lo que eligen. And that God can do a work in their heart Y que Dios puede hacer una obra en su corazón to change what they believe, para cambiar lo que creen, what they desire, lo que deseen and what they choose, y lo que eligen, so that their responses to their situation are now different. para que sus respuestas a sus situaciones ahora cambien. That's in a nutshell what we're trying to do in counseling. Eso es básicamente lo que estamos buscando hacer en la consejería bíblica. We can't always change the things that happen to us, No podemos siempre cambiar las cosas que ocurren hacia nosotros, but God can give us grace pero Dios nos da gracia to see them differently, para ver esas circunstancias diferentes, to respond to them differently. responder a esas circunstancias diferentes. And that's what the Apostle Paul is doing here in the book of Ephesians. Y eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo acá en este libro de Efesios. In the opening chapters, he's laying out the gospel. En los primeros capítulos está demostrando el evangelio. So this is who Jesus is. Y esto es quién es Jesús. This is what Jesus has done in you. Es lo que Jesús ha hecho en vos. And then the second half of the book Y la segunda mitad del libro is if Jesus has changed your heart in these ways, es si Jesús ha cambiado tu corazón de estas maneras, this is how you now respond differently. es así como vos ahora respondes de una manera diferente. So it's really interesting if you look down, Entonces es muy interesante, si vos mirás acá en este pasaje, when we say Ephesians 5, at least in my context, we always think of instruction to husbands and wives. cuando decimos Efesios 5, siempre pensamos en instrucciones para esposos y esposas.
But it actually begins more broadly than that. Pero en verdad comienza de manera más amplia que eso. With this command, Con este mandamiento, be imitators of God. ser imitadores de Dios. And then one of the applications of that, Y una de las aplicaciones de esto, as you keep reading, mientras seguís leyendo, is for wives to respond to their husbands in certain es ways, que las esposas responden a sus esposos de ciertas maneras, husbands to respond to wives in certain ways, esposos responden a esposas de ciertas maneras, children to respond to parents in certain ways, hijos que responden a sus padres de ciertas maneras, servants to respond to masters in certain ways, siervos que responden a sus jefes o amos de ciertas maneras, masters to respond to servants in certain ways, y amos que responden a sus siervos de ciertas maneras, and then for Christians to get along. y después que los cristianos se llevan bien. So I just wanted to share this one simple command to you Entonces yo simplemente lo que quería hacer es compartir este simple mandamiento con ustedes, from chapter 5, verse 1, de capítulo 5, versículo 1, to give you a vision and a reminder of the goals of counseling. para que tengan un recordatorio, una visión de las metas y objetivos de Consejería Bíblica. We want to be imitators of God Queremos ser imitadores de Dios, as beloved children, como hijos amados, children that share his identity and family heritage. hijos que comparten en su identidad y su descendencia eterna. So what I just said was a very simplified kind of 30,000 foot view. Entonces lo que yo acabo de decir en verdad es una perspectiva a los 30,000 millas, digamos 10,000 kilómetros de altura. I hope that was helpful, and if anybody has questions on this first, before we open it up generally, we can interact about Ephesians 5:1. Espero que fue de ayuda eso, y antes que entrar en un periodo de pregunta y respuesta en otras áreas, si alguien tiene una pregunta acerca de lo que acabamos de compartir, pueden sacar el sonido y nos comparten de una. It's pretty quiet. Creo que esto resume la vida cristiana, no solo en la consejería, pero personas que estén en consejería o vaya, o como yo que estoy con mis hijos, eso es lo que quiero, ¿no? Eso es a lo que todos queremos llegar. Esto es lo que significa ser cristiano, no es ir a la iglesia, no es hacer el cambio interno que el Espíritu Santo hace en nosotros para que lo externo pueda ser transformado. Sorry. Salim, that is a very, very good insight. Salim, fue una perspectiva muy buena lo que compartiste. Counseling fits within the broader ministries of the church. La consejería encaja y cuadra con los ministerios más amplios de toda la iglesia. So the specific methodology is more surgical or precise. Entonces la metodología específica es más quirúrgica o precisa, But the highest purposes are the same as every other ministry. pero los propósitos más altos es lo mismo que cualquier otro ministerio. So when I am interacting with my children, Entonces mientras estoy yo interactuando con mis hijos, if I'm doing it right, si lo estoy haciendo bien, I'm helping them understand why they responded in the way they did. estoy ayudando a ellos a entender, comprender por qué respondieron ellos de la manera que lo hicieron. And then showing them how God in Scripture adjusts that response. Y mostrando a ellos cómo Dios en las Escrituras ajusta esa respuesta. Very good. Muy bien, gracias. Any other questions on Ephesians 5:1, and then we can open it up to just more general questions. Era solo para saber si hay algunas preguntas en particular, específico acerca del pasaje esto, Efesios 5:1, y después, si no hay, podemos movernos adelante para preguntas y respuestas. Quiero preguntar algo, Kurt. Dale, Peter, sí. ¿Cómo se relaciona el corazón dinámico con seguir el ejemplo de Dios? En How Efesios? does the idea of a dynamic heart relate to... ¿Cómo se relaciona el corazón dinámico con qué? Con este mandamiento de Efesios 5:1. With Follow God's example. How do you relate
the dynamic heart with following that example. Yeah, very good. So imitation happens at every level of human existence. La imitación ocurre en cada nivel de la existencia humana. So the doctrine of the image of God La doctrina de la imagen de Dios means that our personhood quiere decir que nuestra personalidad, nuestra identidad como persona, reflects his personhood. refleja cómo es Dios en su persona. So God is a being who thinks and who wants and who chooses. Entonces Dios es un ser que piensa, que quiere o desea. And we were made to be like him. Nosotros fuimos creados para ser como Él, en su imagen. Think and desire. Piensan, desean y eligen. So if we are to imitate him, Entonces, si nosotros vamos a imitar a Dios, we do it comprehensively. lo hacemos de una manera comprensiva. I think this is what Jesus means when he says to love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. Entonces, esto en verdad es lo que Jesús quiere decir cuando dice amar a Dios con todo tu corazón, fuerza y voluntad. It means everything inside me Que todo lo que está dentro mío says that what God says is true dice que lo que Dios dice es verdad and desirable y deseable and worthy of all my choices. y digno de todas mis elecciones y decisiones. So I'm not deriving a dynamic heart model from this verse. Entonces no estoy derivando, digamos, sacando de este versículo en sí el corazón dinámico, But rather I'm taking what the Bible says about human beings in total pero sacando lo que la Biblia dice acerca de la humanidad en general and reading this instruction in light of what the whole Bible y says. leyendo esta instrucción a la luz de lo que toda la Biblia dice. Excellent question. Excelente pregunta, gracias, Peter. Entre paréntesis, sería mejor que todos, sé que algunos hablan inglés también, mejor, nada más por sintonía de cómo fluye esto, que ustedes hablan castellano y yo traduzco y con él habla inglés, yo traduzco a castellano. I just clarified, it'd be better if they just speak Spanish and you English. No? Otherwise it'd be confusing. Okay, open question maybe. Entonces ahora podemos abrir a preguntas y respuestas, entonces pueden, el que está hablando, si pueden mantenerlo sin sonido, pero si vas a hablar e interactuar con tu pregunta, ahí sí saca tu sonido, ¿sí? Pues yo tengo una pregunta, si me puede oír. Dale, ¿David? Sí. Wow. ¿Puedes escucharme? Te escuchamos, hermano, sí. So he has a question. Ok, gracias. Pues, usted va a hablar del examen final. Es una pregunta muy corta, pero en esta sesión vas a decir algo del examen final sobre, hay una guía de estudio y hay un caso y tenemos que como estar preparados para responder a una situación. Él puede decir algo de este. On to a particular circumstance, or if you can speak to the final exam in a way. The best preparation for the final exam La mejor preparación para el examen final is to be familiar with the outline from the lectures, es estar familiarizado con el bosquejo de los discursos durante toda la materia, be familiar with the main categories of how people change the book, the textbook. Familiarizarte con los puntos principales del libro, cómo la gente cambia. ¿Es Paul Tripp? Paul Tripp and Tim Lane. Paul Tripp y Tim. Entonces el libro de cómo, no recuerdo cómo se llama el libro específicamente en la traducción, pero cómo la gente cambia, estar familiarizado con eso. Those are the two ways. De esas dos maneras van a prepararse bien para el examen final. Ok. Y mi otra pregunta tiene que ver con el Enneagram. ¿Sabe lo que es el Enneagram? Es un perfil de personalidades. So he has a question about the, ¿cómo se llama? Enneagram. Oh, Yeah, Enneagram. Yep. Sí. Ok, él sabe lo que es. Pues en mi iglesia es algo que no sé si es malo o bueno, pero yo quiero saber su perspectiva sobre Enneagram y debe tener un rol
o un papel. En mi mente yo digo que describe nuestra personalidad, pero no puede prescribir o no puede una. Por eso necesitamos fe, pero ¿qué es el papel de una prueba así para nuestras personalidades? Great question. Muy buena pregunta, gracias. The Enneagram, Enneagram, like all personality tests, como cualquier prueba de personalidad, attempt to describe busca describir the differences between people las diferencias entre personas from a particular perspective. de una perspectiva en particular. Every personality test has a different framework of assessment. Cada prueba de personalidad tiene una estructura que es diferente And none of them match up exactly. y ninguno se compara con el otro de manera exacta. They're measuring different things. Están midiendo diferentes cosas. So very popular, at least in North America, used to be the Myers-Briggs test. Entonces acá en los Estados Unidos uno muy popular se llamaba el Myers-Briggs prueba. Have you heard of that, anyone? ¿Algunos han escuchado de esa prueba? Sí. That's measuring 4 different binaries of traits, or 4. Do you know what binary is? Yeah. Okay. Eso mide 4 diferentes binarios, elementos binarios de características. And then drawing a conclusion that you fall into one of 16 categories depending on where you fall on each one of those binaries. Entonces llegan a la conclusión de que vos caes en uno de 16 diferentes categorías dependiendo en por qué binario caes. So that's attempting to describe the style with which you respond to the world. Entonces eso busca describir el estilo con lo cual vos relacionás con el mundo. Based on these 4 binaries. A base de esos 4 binarios. So it can be a helpful insight into the style or tendency with which you tend to respond. Entonces puede ser una perspectiva de ayuda para comprender el estilo o la manera que vos generalmente respondés. But it hasn't given you further insight into your essential nature. Pero no te ha dado una perspectiva más profunda hacia la esencia de tu naturaleza. Or your motivating desires. O los deseos que te motivan. The Enneagram's a little bit different. Enneagram es un poco diferente a eso. Because the Enneagram is attempting to measure motivating desires. Porque el Enneagram busca medir deseos que te motivan. More than the style traits. Más que simplemente las características de estilo. So Enneagram is both better and more dangerous. Entonces el Enneagram suele ser no solamente mejor, sino también más peligroso. Because it's trying to describe a more spiritual reality. Porque busca describir una realidad más espiritual. So let me talk about first how it's a little bit better or more accurate than a Myers-Briggs. Entonces déjame describir primero cómo es un poco mejor o más preciso que Myers-Briggs. Because the Enneagram is recognizing that we're motivated primarily by key things that we want. Porque el Enneagram está motivado principalmente por cosas claves precisas que nosotros queremos. So for instance, I'm a number 2, a helper. Por ejemplo, yo soy el número 2, un ayudador. Which means I'm motivated by seeing benefit in other people's lives. Lo cual significa que estoy motivado por ver el beneficio en la vida de otros. I want to help them. Quiero ayudarlos. That can be a good thing. Eso puede ser una buena cosa. And that really does describe well what motivates me in how I relate to other people. Y describe bien eso, cómo yo relaciono con otra gente. So the Enneagram can help identify core motivating desires. Entonces el Enneagram realmente ayuda en identificar elementos que motivan a uno. However, sin embargo, here's where it's more dangerous. Es acá donde está más peligroso esto. It doesn't see those desires as occurring before God. No ve a esos
deseos o motivaciones como ocurren, tal como ocurren ante Dios, or having to be submitted to Him. o teniendo que estar sometido ante Dios. So it can't solve my sinful use of that desire. Entonces no puede resolver mi uso pecaminoso de ese deseo. For instance, Por ejemplo, my desire mi deseo, to feel like I'm helping other people sentir que estoy ayudando a otros, often causes me to sin. a veces me causa a mí o me genera pecado en mí. For instance, Por ejemplo, if I'm interacting with someone else, si estoy interactuando con otra persona, I want to continually hear from them how helpful I am. quiero continuamente escuchar de ellos cómo los estoy ayudando. And if I don't get a sense that I'm having an effective change in them, Y si no tengo yo un sentir de que estoy haciendo un cambio o algún beneficio en ellos, I'll tend to shy away from them and then move towards people that are more appreciative of me. me alejo un poco de ellos y me inclino a ayudar a otros que puedan apreciarme más. Here's another way it causes me to sin. Acá es otra manera como me puede hacer pecar esto. I often can gravitate towards people in ministry situations that I'm helping Entonces, muchas veces me inclino a estar más cerca de personas en situaciones de ministerio que estoy ayudando, because I can see the change happening, porque puedo ver el cambio ocurriendo. and then I can ignore my wife and my children Y también después ignoro mi esposa y mis hijos, because my wife and children don't tell me how helpful I am all the time. porque mi esposa y mis hijos no me dicen todo el tiempo de cuánto beneficio y ayuda soy. In fact, they rarely tell me. De how hecho, helpful pocas veces me dicen eso. And so that can be a motivating desire that determines how I use my time. Entonces, I'm sorry. Claro, eso puede ser un deseo que me motiva de cómo usar mi tiempo, More than the desire to actually please the Lord and be honoring to Him. más que los deseos de realmente agradar al Señor y ser usado por Él. So that's an example that the Enneagram can be very harmful Entonces, esto es un ejemplo de cómo el Enneagram puede ser, en verdad, muy dañoso if it's used the wrong way. si se utiliza de la manera equivocada. And the way it's used the wrong way, I've noticed most, Y la manera que se utiliza de la manera equivocada que yo veo más seguido is people become obsessed with their number. es que la gente está obsesionadas con su número. And they start to think of their responsibilities and role Empiezan a pensar en su responsabilidad y su rol as their number. como su número. I'm a number 2. Yo soy número 2. I'm a helper. Yo soy ayudador. So I need to avoid this type of person instead of interact with this type of Entonces, person. me tengo que alejar de esta clase de persona e interactuar en lugar de eso con esta clase de persona. Or O I'm drawn to do this type of responsibility, me inclino a hacer esta clase de responsabilidad, but this other kind of responsibility I don't have to do because I'm a number 2. pero esta otra responsabilidad no tengo que hacer porque yo soy el número 2. Whereas I think a biblical view Donde una perspectiva bíblica recognizes reconoce that God often puts us in situations que Dios muchas veces nos pone en situaciones that aren't fitting to our gifting, que no cuadran con la manera que Él nos dio dones, and that don't square with our desires, que no cuadran con nuestros deseos, because He wants to see our weakness and inability, porque quiere que nosotros veamos nuestra debilidad y discapacidad de esta manera, and thus depend on Him. y con eso depender sobre Él. For example, Por ejemplo, I think of the Apostle Paul. He would have been the perfect apostle to the Jews, pienso en el apóstol Pablo, que él sería el perfecto apóstol a los judíos. but God didn't send him to Jewish context. Pero- God sent him to Greek Pero context. Dios no lo envió a un contexto judío, sino lo envió a un contexto gentil. And in 2 Corinthians 12, we read that God made him aware of his weaknesses constantly Y según Corintios 12 vemos que Dios expuso sus debilidades continuamente in order to make him dependent on the power of God. para que depende más sobre el poder de Dios. This is a fundamental principle of the New Testament. Es un principio fundamental del Nuevo Testamento. So the Enneagram can give us helpful insights, Entonces el Enneagram nos puede dar algunas perspectivas de ayuda,
as long as it's prioritized under what God says is most essential. Mientras encuentre su prioridad en el lugar correcto, en lo que Dios considera esencial. What is most essential about who we are. Lo que es más esencial acerca de quiénes somos nosotros. Feel free to ask a follow-up. Sentite libre si tenés algo para seguir en cuanto a eso, si quieres elaborar, David. No, eso me ayudó mucho. Me gusta pensar en hay poco que es mejor y hay poco que es peligroso. Pues gracias por el comentario. Areas that help and areas that aren't helpful. That's very helpful. Thank you. Gracias, David. Kurt, tengo una pregunta. Someone has a question. Who is this that's speaking? ¿Quién está hablando, perdón? David Vargas. Vargas, ahí está. Gracias. David, ¿el video no te funciona de casualidad? Sí, pero no creo que no, en ese momento no lo voy a poner. Dale. ¿Cuál es tu pregunta, David? Mencionó el profesor que para la preparación del examen final tenemos que, una de las cosas que recomienda es familiarizarse con el formato del libro Cómo cambia la gente, pero ese libro se canceló, no se nos dijo que lo compráramos y que lo leyéramos. Sí, no estoy al tanto con estos detalles, pero sería una cuestión, yo creo que más que nada con Joel Rosario van a poder tratar esas preguntas en particular, pero está bien. Eso con Jeremy, con Dr. Pierre, que he said that the book was canceled, that How People Change. It was. So that We won't canceled be the book because it can't. It might have been a translation issue. Yeah. I see. So, okay. Well, please assure them that this is the first time we've offered this course in Spanish, and so we will be very flexible on our end, and I will not give them a final exam that's not appropriate to the material they have. Quería, Dr. Pierre, que sepan que claro, es esta materia la primera vez que ofrecemos castellano, esta materia en sí, entonces hay algunos ajustes y cambios que suelen ocurrir tal como lo que pasó con el libro. A veces en español es nuevo y es difícil conseguir por X motivo, pero pueden quedarse tranquilos que cualquier cosa que está en el examen final van a estar bien preparados para eso y tener todo lo que necesitan para poder rendir de la mejor manera el examen final. Thank you. Just thank them for their patience with us. Y gracias por su paciencia con nosotros. We want this to be a good experience for them. Queremos que esto sea una buena experiencia para cada uno. And they all know the feeling, I'm sure, of building a plane while it's in the air. Y todos saben el sentimiento de cómo es construir un avión mientras todavía está en el aire. En la gaveta, Elisa. Sí. Ponle en la gaveta. Ponle en la gaveta, por favor. Así que bueno. So just to be clear, How People Change is not translated in Spanish that we can find. Apparently, according to I just kind of jumped in every class on it. Yeah. All right. I'll just. Hola. Yo tengo una pregunta. Salim. Sí, Salim. En Consejería Bíblica, ¿cuáles son maneras prácticas de no sentirse agobiado por los problemas que la gente trae? Can avoid being just overwhelmed by the problems that people bring to us. Buena pregunta, gracias. The most important resource to have in your life as a counselor. El recurso más importante para tener como herramienta, como consejero, are other mature believers who know you well. Son otros cristianos maduros que te conocen bien. Not necessarily to share every detail of the counseling with. No necesariamente para compartir cada detalle de la consejería con ellos. But who can just simply remind you that you're not alone. Pero personas que pueden hacerte acordar que no estás solo. And to remind you that you're not Jesus. Y hacerte acordar que no sos Jesús. The times I feel most burdened in my ministry. Las veces que siento más agobiado y abrumado en mi ministerio. Are when I mix up my role versus Jesus's role. Son cuando yo hago una mezcla, una confusión entre mi rol y el rol de Jesús. My shoulders are only this wide. Mis hombros están solo así de ancho. Jesus' shoulders are infinitely wide. Los hombros de Dios, de Jesús, son infinitamente amplios. He bears loads that I cannot in that person's life. Él lleva cargas
que yo no puedo llevar en la vida de otra persona. So it just takes the pressure off to know that I can't produce change in someone else's heart. Entonces remueve la presión saber que yo no puedo producir cambio en el corazón de otro. My job is to spend my best efforts putting scripture in front of them. Mi trabajo es utilizar mis esfuerzos con todo lo que tengo para poner escrituras ante las personas. After I've done my best to understand them. Después de haber hecho mi mejor trabajo de entenderlos a ellos. Gracias, Alina. Buenos días con todos, hermanos. Good morning. Soy peruana y hace 1 año y medio vine a vivir en Estados Unidos. In Peru, I've been here. Y durante este tiempo, algunas hermanas de Perú me llaman para pedirme consejo. During this time, many of my friends in Peru have called me to ask me for advice. Y en algunas ocasiones me he sentido incapaz de hacerlo porque no puedo corroborar lo que ellos me dicen. Sometimes I feel that I'm incapable of really helping them because I can't really prove what No they're puedo ver esos comportamientos externos que revelan el corazón, como lo habíamos estado viendo durante este tiempo de las clases. seeing during this time in the class. Sometimes there's external behaviors that reflect the heart. Internally. Además, siento mucha tristeza de no poder mostrarles afecto cara a cara. It saddens me that I can't express face-to-face affection. Por ello quería saber hasta qué punto me puedo involucrar en una consejería cuando la persona está lejos. So really, my question is, how much can I utilize biblical counseling when there's that kind of a distance? Mm-hmm. Mm-hmm. Well, it should be comforting you to remember, let's see. Debería ser en confort para vos recordar. You can only offer counsel based on the narrow sliver of information you have. Solo podés ofrecer consejería a base de la información limitada que vos tenés. So I will often say to people in a situation like that, Muchas veces yo digo a la gente en situaciones así parecidas, I can only advise you on how you should respond given the little bit of information you've given. solo puedo aconsejarte a vos a base de la poca información que me has dado a mí. So the nice thing for us is we can never counsel a person not on the phone with us. La cosa linda para nosotros es que jamás podemos aconsejar a una persona. Say that again. You maybe an example would be better. Quizás mejor doy un ejemplo. If you're counseling a married woman Si estás aconsejando a una persona, una mujer casada, on the phone, por teléfono, you can't counsel her husband. no puedes aconsejar a su marido. So your responsibility is not to figure out how the husband should be acting. Tu responsabilidad no es solamente, no es discernir cómo debería estar actuando el marido. You're just simply trying to help her Solo quieres ayudar a ella. think about, given the details you have, how should she respond? Dado los detalles que te ha dado, cómo debería responder a su marido. And it's also best to think in terms of principles Y también ayuda a pensar en principios from the Bible de la Biblia, rather than super specific instruction. en lugar de instrucciones súper específicas. Because those principles, those larger principles, Porque esos principios más grandes, más trascendentales, get applied in specific ways se aplican de maneras específicas, depending on the factors involved in the situation. dependiendo de los factores involucrados en dada situación. And you only know a narrow slice of those Y factors. solo sabes un pedacito de esos factores. So the good news for you is just try to think of the biblical principles that are pertinent. La buena noticia para vos es solo que deberías esforzarte en pensar en los principios bíblicos que son que pertenecen a esta situación. And then challenge them to apply them in the specific ways. Y desafiarlos a pensar en cómo aplicarlo de maneras específicas bíblicamente. So an example that comes to mind is a principle from Romans 12 is, insofar as it's dependent on you, live at peace with all men. Entonces un principio que se me ocurre es Romanos 12, habla de en cuanto sea posible vivir en paz con todo hombre.
then that principle gets applied in different ways depending on the factors involved. Ese principio se aplica de maneras diferentes dependiendo de los factores involucrados. Like an adult daughter with her adult mother. Por ejemplo, una mujer, una hija adulta con su mamá adulta. And whether that adult mother is manipulative or passive. Y si esa madre adulta es manipuladora o pasiva. Whether they live in the same city. Si viven en la misma ciudad. Whether there's a history of hostility. Si hay una historia de una relación hostil. A lot of different factors. Hay muchos factores diferentes. That you may or may not know. Que quizás sepas o no. But you can always go back to the main biblical principle. Pero siempre puedes volver al principio principal bíblico. Challenge them to pray about how to apply that principle in their situation. Desafiarlos a orar a cómo aplicar ese principio a su situación en particular. That's all you can do with a limited phone conversation. Eso es todo lo que puedes hacer con una conversación limitada por teléfono. Counseling is very different than giving advice on the phone. La consejería es muy diferente que dar consejo en el teléfono. So don't take on responsibility that goes beyond what a phone conversation can handle. Entonces no deberían tomar sobre sí responsabilidades que una conversación por teléfono no puede manejar, no puede soportar. And don't let them put that responsibility on you either. Y no dejes tampoco que ellos pongan esa responsabilidad sobre vos. If they really need deeper counsel, si realmente necesitan consejería más profunda, they should seek the resources the biblical resources that are around them as much as possible. Deberían buscar los recursos bíblicos que están en su entorno lo más posible. And a lot of times they don't have that. Y a veces no tienen eso. And we just have to trust God y tenemos que simplemente confiar en Dios with the limitations of our phone con las conversation. limitaciones de nuestra conversación telefónica. God can do anything. Dios puede hacer lo imposible. And he always is working beyond our Y limitations. siempre está obrando más allá de nuestras limitaciones. Así es. Amén. Gracias. 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 Yo tengo una pregunta, ¿puedo hacerla ahora? Sí, Jaime, gracias. Yo soy psicólogo de profesión. I'm a professional psychologist. Evidentemente eso lo tengo por debajo de lo que es la consejería bíblica. I utilize the biblical counseling. Sin embargo, hay ciertos principios que me han chocado con... No he sabido cómo tratarlos. Por ejemplo, como psicólogos, vemos a las personas como pacientes. Vemos 1 hora a la semana y se nos aconseja que no tenemos que tener ningún tipo de relación con ellos durante estemos en terapia, más que en el ámbito de la terapia, evidentemente. Sin embargo, eso no es posible en la consejería. En la consejería estamos aconsejando ovejas, estamos aconsejando hermanos que son parte de nuestra comunidad. Entonces tenemos que tener una relación con ellos. Tal vez la pregunta lleva está en 2 partes. Primero, ¿cómo mantener un vínculo o cómo crear un vínculo con las personas en consejería? ¿Un vehículo con personas en consejería? Un vínculo, una relación. Ajá. How to create a relationship with people. ¿Un vínculo apropiado? Correcto. Okay, an appropriate relationship. Y segundo, ¿cómo separar este vínculo en el momento de que estamos en consejería y otro en el que estamos siendo hermanos de la misma comunidad? And then how to separate that kind of relationship from therapy, and then when also they're found together in a community. Excellent question that I've been forced to have to think a lot about. Es una pregunta excelente que en verdad he sido obligado en lo personal a pensar mucho acerca de esto. You have to maintain the tension Tienes que mantener la tensión between the level of disclosure a person has with you entre el nivel de
confianza. ¿Cuánto ha compartido la persona con vos? And then the purpose of the counseling Y después el propósito de la consejería. to yield certain changes Para llevar ciertos cambios on specific issues in their life en áreas específicas en su vida. versus Versus the more global purposes Lo- of discipleship. los propósitos más globales, trascendentales de discipulado. So I have found it helpful Entonces, me ha servido a mí, to, if I'm counseling someone that I know well, si estoy aconsejando a una persona que yo conozco bien, to be very explicit with the expectations of what we're doing in counseling ser muy explícito con lo que estamos haciendo en la consejería versus our regular relationship. versus nuestra relación regular, normal. So I say things like, Entonces yo digo cosas como, when we are here meeting for counseling, mientras estamos acá juntándonos para consejería, I'm going to be asking very specific questions about what you do in your private life or how you treat your wife or whatever. voy a estar haciéndote preguntas muy íntimas, personales, acerca de qué haces en tu vida privada o cómo tratas a tu esposa, etc. But when I see you at church on Sunday morning, Pero cuando yo te veo en la iglesia en la mañana domingo, I'm not going to ask you those things. no te voy a hacer esas preguntas. Not because they're taboo No porque son preguntas tabú o que or awkward to talk prohibidas about, o incómodas para hablar, but rather because I want you to know that I see you as more than the problem we're working on over here. sino porque yo quiero que sepa que yo te veo como alguien más que simplemente el problema que estamos tratando acá. You are a disciple of Christ, Vos sos un discípulo de Cristo and you're also my friend. y sos mi amigo. But when we're in the counseling room together, Pero cuando estamos ahí en la sala de consejería, the way I'm the best friend I can be to you la manera que soy el mejor amigo que puedo ser a vos is to focus on the purpose of the purpose we've arranged this es relationship. enfocarme en el propósito fuera de lo cual hemos arreglado esta relación. Here's more. Acá te doy un poco más. This arranged relationship Esta relación que ha sido organizada de esta manera will be temporary. será temporal. There will come an end point potentially to this, Lo más probable verá un tiempo donde encuentra su fin. but there's no ending point to this. Pero no hay, en cuanto a la amistad, no hay un fin a eso. You will always be a disciple in need of discipleship, Siempre serás un discípulo con necesidad de discipulado. and we can always have a certain level of friendship. Y siempre podemos tener cierto nivel de amistad. So I try to just make the distinction clear to them. Intento entonces hacer la distinción muy clara para ellos. While one other thought I have, Otro pensamiento que tengo, I also make it clear to them siempre hago muy claro para ellos that que I'm not necessarily going to be, well, I'm trying to think how to word this. Let me back off this way. It's just- voy a retroceder un poco. Sometimes people I'm counseling Hay veces que las personas que estoy aconsejando expect to become my best friends. esperan ser mis mejores amigos. And I just have to have the conversation with them Y simplemente tengo que tener la conversación con ellos, that I'm open to a friendship with them. que estoy abierto a una amistad con ellos. But there are other factors in life Pero hay otros factores en la vida that may or may not allow for as close a relationship as they would like. que quizás permiten o no permiten por una relación así de amistad como quisieran. But I say that's true of anybody in my church. Pero digo que eso es lo mismo que con cualquier otra persona en la iglesia. And usually if you have that conversation up front in a straightforward way, Y por lo general, si vos tenés esa conversación de una manera muy directa de entrada, it helps people understand and bring clarity to the relationship. ayuda a la gente a comprender y traer más claridad a la relación. I hope that's helpful. Espero que eso te ayude. Sí, gracias. Perfecto. One last thing that comes to mind just on that question. Una última cosa que me viene a la mente, voy a hacer esa pregunta. I'll go out of my way in like a regular, normal, like church context Yo voy muchas veces fuera del camino en la vida de la iglesia, ¿no? to go find them Ir a buscar a esas personas and ask about something totally unrelated to their problem. y preguntarles
a una cosa que no tiene nada que ver con el problema en sí que venimos tratando en consejería. What did you think of that baseball game or football game? ¿Qué te pareció ese partido de fútbol o béisbol? Did you go on that camping trip you mentioned? ¿Fuiste en ese viaje de acampamento Something que like hablabas o lo que sea? ¿Algún tema que no tiene nada que ver? Kurt, yo tengo una pregunta. Dale, Manuel. ¿Escucha? En el contexto, por lo menos del lugar de México en donde nosotros estamos, Mexico, where I am in this context. es muy frecuente que personas que tienen algún contacto con el cristianismo It's common that people have contact with Christians, y tienen problemas espirituales, como que spiritual problems, fueron a un brujo, hicieron cosas de este tipo, things like that. están teniendo problemas y se acercan a la iglesia para pensando en que alguien va a orar por ellos y exactamente como sucedió con Jesús, el problema va a acabarse. Para mí es claro que ellos necesitan el evangelio, pero si hay algo más que por medio de consejería podemos hacer para apoyarles, ¿cómo ha sido la experiencia de Dr. Pierre en esta área? People have a very simplistic way of understanding spiritual warfare. La gente tiene a nivel guerra espiritual la manera más simple de verlo. Superstitious. Supersticioso. Which means they think of it merely as a cause and effect that they just can't see. Entonces lo piensan meramente como una causa y efecto que ellos no tienen la capacidad de ver. So when I feel depression, entonces cuando yo siento deprimido, what do I need to do ¿qué tengo que hacer to make the depression go away? Para hacer que la depresión se va? And instead of thinking in terms of a physical cause, y en lugar de pensar en algunas causas físicas, they think of it in terms of some simple spiritual cause. Lo piensan de una manera, una causa espiritual. Of a demon attack or something. De un demonio que atacó o algo así. So what do I need to do to counter a demon attack? Entonces, ¿qué tengo que hacer para enfrentar o en contra de un ataque del demonio? What we try to do in biblical counseling Lo que buscamos hacer en consejería bíblica is give them a much more robust and complex view of spiritual warfare. Es darles una perspectiva más compleja y completa de guerra espiritual. Which means demons aren't just giving you depression like they would be spraying water on you. Lo cual significa que demonios no están simplemente dándote depresión como salpicando agua encima tuyo. Rather, they are trying to make you depressed by believing the wrong things or wanting the wrong En lugar de eso, están haciéndote confiar en o creer en las cosas equivocadas. They're tempting you Te están tentando, to doubt the words of God, tentando a dudar las palabras de Dios, to focus on what you want and don't have, enfocarte en lo que querés o lo que no tenés, and then to make choices that reinforce those desires. Y hacer decisiones que refortalezan esos deseos. So for instance, if I were to look at James chapter 4, por ejemplo, si yo mirara a Santiago capítulo 4, and you read in verse 7, y leéis en versículo 7, resist the devil and he will flee from you. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. That verse has to be read in context. Ese versículo tiene que estar leído en contexto. And the context of that paragraph Y el contexto de ese párrafo is James saying es Santiago diciendo that what causes conflict and anger and hostility que lo que causa conflicto, enojo y hostilidad is that your heart wants what it wants, es que tu corazón quiere lo que quiere, and you're willing to harm other people to get it. Y estás dispuesto a dañar a otra gente para lograrlo y recibirlo. So repent not just of the hostility, Entonces arrepentite no solamente de la hostilidad y enojo,
but of the desire that's captured your heart. sino del deseo que ha cautivado tu corazón. That's what James 4 is about. Eso es lo que Santiago 4 se habla. So in that context, En ese contexto, entonces, resist the devil resistir al diablo means significa repent of the controlling desire arrepentirte del deseo que te controla in your heart. en tu corazón. That's what it means to resist the devil. Eso es lo que quiere decir resistir al diablo. And he will flee from you. Y huirá. So the gospel solves Entonces el evangelio resuelve the issues of the heart, los temas del corazón, which is the same thing lo as cual es lo mismo que repelling the devil. resistir al diablo. Does that make sense to you? ¿Eso tiene sentido, So, Manuel? so we're not dismissing the reality that there's spiritual warfare going on, Entonces no pretendemos que guerra espiritual no existe, but rather we're giving a gospel-centered sino damos una centralidad al evangelio, a gospel-centered way of of spiritual warfare. en cómo nosotros enfrentemos la guerra espiritual. Muy bien, sí tiene completo sentido. Quizás una segunda parte de la pregunta sería algunos parámetros que nos ayuden a delimitar verdaderos problemas espirituales To eliminate true problemas espirituales y o de guerra espiritual, como lo mencionó él, true spiritual warfare. de asuntos que tienen que ver quizás con una enfermedad mental. From matters that might be actually mental illness. That is such an excellent question. Y eso es una pregunta excelente, la verdad. I don't always know, nor can you always know, Yo no siempre sé, ni tampoco vos podés siempre saber what percentage of weight goes into each factor. qué porcentaje de peso va en cada factor. But what we can know Lo que sí podemos saber is that God always sees all of the layers of reality at once. es que Dios siempre ve todos los niveles de realidad al mismo tiempo. So if you think about how Scripture speaks about the enemies of our soul, Entonces, si vos te pones a pensar a cómo las escrituras hablan acerca de los enemigos de nuestra alma, you have the world, tenemos el mundo, the flesh, la carne and the devil. y el diablo. And so we're often wondering what percentage of influence is each contributing. Entonces, muchas veces nos ponemos a pensar qué porcentaje de influencia cada uno de esos contribuye. Then you add the complexity of that we are physical beings, Después agregas la complejidad de que somos seres físicos, where sin affects our physical minds. donde el pecado afecta a nuestra mente brain, física, rather. o nuestro cerebro afecta a nuestro cerebro físico, And you have a very complex, multi-layered reality. y tenemos una realidad muy compleja de muchos niveles. So my advice is always to consider every factor that's at play. Entonces, mi consejo es siempre considerar cada factor que está en juego. Okay? So the world, Entonces, el mundo, what influences are shaping the person's perspective from the world? ¿qué influencias están formando su perspectiva desde el mundo? The flesh, La carne, what evil desires are motivating them? ¿qué deseos malos están motivándolos? Okay? The devil, El diablo, how is the devil tempting them to mistrust God ¿cómo está el diablo tentándoles a desconfiar en Dios? or focusing his efforts on them in this season of life? O enfocando sus esfuerzos en esta temporada de vida. But then also our broken bodies. O también, sí, nuestros cuerpos que están decayendo. How might their brain not be working right? ¿De qué manera su cerebro no está funcionando correctamente? So if there's extreme disruptions in their thinking or in their emotions or their behavior, Si hay un desvío extremo en sus deseos o la manera que piensan o comportamiento, I'm getting them to see a doctor, estoy buscando ayudarles a ver a un médico, but I'm also praying with them about how they might be being tempted or attacked by the evil one. pero también estoy orando por ellos
de qué manera están siendo atacados por el diablo o su carne o el mundo. I don't have to choose between those two. No tengo que elegir entre esos dos. It can be both. Puede ser ambos. And I think holistic care Y creo que un cuidado holístico entero means that we're aware of both. quiere decir que estamos conscientes de ambos. Bien. Muchas gracias. Good. Well, we're about out of time. So our hour is up. Teníamos una hora dedicada a eso, así que se está terminando. I always wish for more time. Siempre deseo que haya más tiempo. And I always wish I could know you each individually. Y también me hubiera encantado conocer a cada uno individualmente. But seeing your faces Pero ver a sus rostros and hearing your y questions escuchar sus preguntas is certainly better than nothing. es mejor que nada. So again, thank you for your work for this course. Gracias por todo su trabajo y esfuerzo en este curso. We will continue to make sure that your experience is the best it can be. Vamos a continuar a hacer que su experiencia en esta clase sea lo mejor posible. And please don't be worried about being put in a place Y por favor, que no se preocupen de estar puesto en un lugar where we are grading you for something that you couldn't have, what am I trying to donde say? estamos calificándolos por algo que no habían visto antes. That you haven't seen it. Yeah, that you haven't seen. So keep communicating with us. Seguí en comunicación con nosotros And we'll make sure that everything is fair. y vamos a asegurar que todo lo que tienen que hacer en el curso aquí es justo. Okay? Good. Bueno. Would you mind praying for us? Sure, yeah. Voy a orar por todos y terminamos, ¿sí? Señor, te agradecemos por la oportunidad de venir a un seminario tal como Southern Seminary, las muchas maneras que estás usando, los cursos, los videos, la lectura, el tiempo en tu palabra, para bendecirnos individualmente. Cada uno que está acá representado en este curso puede testificar de las maneras que estás formando y madurándonos en nuestra fe, pero también estamos conscientes de que cada uno que está en este curso también pertenece a una iglesia local. Y oramos por estas iglesias, por la efectividad de cada individuo con las herramientas que están recibiendo en este curso, que puedan utilizar estas herramientas. Consejería Bíblica para formar en su iglesia una visión por discipulado que cuadra con tu gran comisión a ser discípulos de todas las naciones. Gracias, Señor, por el ministerio de Dr. Pierre, por el ministerio de cada uno representado, y oramos, Señor, que rinde mucho fruto para tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Bendiciones, hermanos. Gracias también. Después grabamos esto, así que van a poder verlo y lo posteamos después, ¿sí? Muy bien, gracias. Bendiciones. Chao, chao.